Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y el pueblo del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos en victoria, hermanos, porque un día más usted y yo podemos adorar al Señor y exaltar ese nombre que es sobre todo nombre. Y cuán más, hermanos, bendecidos oyendo a nuestros niños adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él es merecedor de toda alabanza. Así, hermanos, continuamos y le pido se ponga en pie y abra su Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Bendito sea el nombre del Señor. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 en adelante. Bendito Dios. Gloria a Dios, aleluya. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 en adelante. Amén. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 en adelante. Todo lo tenemos, hermanos. Amén. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y la iglesia del Señor decimos amén. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bendito sea el nombre del Señor. Entramos en palabras de oración, hermano, para que sea el Señor bendiciendo nuestra vida por medio de su palabra. Amado Padre, buen Dios, en esta hora, Señor amado, te damos las gracias, Padre de la gloria, por su palabra, Señor amado, esa palabra que es el alimento para nuestra alma, Señor amado, Rey de gloria. Yo le clamo, Señor bendito, sea usted, Padre, bendiciendo nuestra vida por medio de su palabra, Señor amado. Envíe, Padre de la gloria, ese consejo a nuestras mentes, a nuestros corazones, oh Rey de gloria. Tome el control, Señor amado, de cada uno de los que estamos en este lugar, Señor amado, para que su palabra sea sembrada en buena tierra, oh Rey de gloria. Amado Dios, todo espíritu contrario que quiere impedir, Señor amado, que su pueblo escuche esta palabra, oh Rey de gloria, sea usted reprendiéndolo, Señor amado, y echándolo fuera en el nombre de Cristo Jesús, oh Rey de gloria. Ayúdenos, Señor amado, a escuchar atento su palabra, oh Rey bendito, y sobre todas las cosas a que la pongamos por obra en nuestra vida, Señor amado. Tome control, bendito Señor. Ayúdenos, Padre de la gloria, a poder seguir el consejo, Señor bendito, que usted tiene para cada uno de nosotros. Tome el control de mi vida, Rey de gloria. Sea usted hablando, Padre, a su pueblo, así como habló en mi vida, Señor amado. Sea usted hablando a cada uno, Padre, porque usted, Señor amado, conoce la necesidad, Padre bendito. De antemano yo le doy gracias por su palabra, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Puede sentarse, hermano. En esta hora, hermano, vamos a estar meditando bajo el tema formados en la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Formados en la palabra de Dios. Sabemos, hermanos, que en la actualidad los tiempos son difíciles, que la maldad se ha multiplicado en gran manera y muchos están siendo engañados. Y están siendo engañados por falta de conocimiento. Y tanto, hermano, personas adultas como nuestros niños están siendo llevados por las corrientes de este mundo bajo ideologías que van en contra de la palabra de Dios. Porque si nosotros vemos, hermano, en las escuelas, a nuestros hijos les enseñan diversidad de cosas que van en contra de la palabra de Dios. Les están enseñando, tú no necesitas de un Dios, tú puedes tomar tus decisiones tú solo. Tú vas a ser una buena persona si tú te lo propones, si tú dices yo voy a hacerlo, tú vas a ser un gran estudiante, un gran licenciado si tú te lo propones. Pero algo muy importante que nosotros tenemos que entender, hermano, que para ser alguien en la vida necesitamos del dador de la vida, del Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Pero para eso, hermano, es necesario estar en los pies de Cristo, buscar de la presencia
del Señor. Bendecidos ustedes y yo, hermanos, porque ya hemos conocido al dador de la vida. Él ha transformado nuestra vida, pero ya nos transformó y nos sacó del lodo cenagoso para ser personas diferentes. Pero ahora, hermano, Dios ha entregado un trabajo en nuestras manos que lo tenemos que hacer, hermano, con esmero y con esfuerzo, que es, hermano, poder formar la vida de nuestros niños bajo la palabra del Señor. ¿Sabe, hermano? Como padres, muchas veces como padres, y se lo voy a decir, y yo sé que usted conoce esto, como padres nosotros nos esmeramos en que nuestros hijos vayan a la escuela, que sean el mejor estudiante. Estamos pendientes de sus tareas, estamos pendientes de que nos falte a la escuela. A los jóvenes estamos pendientes, hermanos, que no se salgan de sus clases. Estamos pendientes a que académicamente ellos se formen para que sean unas grandes personas en el mañana. Pero sabe, hermano, y no digo que está mal eso, porque está bien, pero nos hemos olvidado de lo que es más importante en la vida del joven y en la vida del niño, que es formarlos en la palabra de Dios. Vemos muchos jóvenes y muchos niños dentro de las congregaciones, hermanos, pero no son conocedores verdaderamente de la palabra de Dios y quién es el Dios al que estamos sirviendo. ¿Sabe por qué? Porque como padres estamos fallando, hermano, en eso. No estamos formando a nuestros hijos a través de la palabra de Dios. No estamos forjando en ellos, hermanos, un carácter o una seguridad en el Dios que servimos. Y sabe, hermano, ¿por qué pasa esto? Porque a veces pensamos en nuestra mentalidad de padres, decimos, mi hijo no es capaz, mi hijo no entiende la palabra de Dios. Mi hijo todavía no sabe diferenciar cómo es que Dios quiere que le sirvamos. Pero sabe que ese es un error de nosotros, hermanos. Porque aquel que está pendiente de sus hijos y le enseña la palabra puede ver que sus hijos son como una esponja, hermano, que absorben esa palabra y que cuando ellos ven momentos difíciles o que hay cosas que van en contra de la palabra de Dios, ellos dicen, no, eso no le agrada a Dios. Eso yo lo leí en una historia, que a Dios no le agrada que andemos mintiendo. ¿Sabe? Un día nosotros, hermanos, como adultos, decimos entender la Trinidad de Dios o el Espíritu Santo es tan difícil para un ser humano adulto. Y nosotros lo podemos decir, es difícil entender la Trinidad y explicarle a alguien qué es la Trinidad o cómo opera el Espíritu Santo en nuestra vida. Y decimos, si yo no entiendo eso, mucho menos mi hijo es capaz de entenderlo. Pero sabe, hermano, que los niños son tan capaces, más capaces quizás que nosotros de entender la palabra y vivir la palabra, que muchas veces nosotros entendemos la palabra, pero no la vivimos como Dios la está pidiendo. ¿Por qué? Porque estamos más preocupados en el que va a decir la persona o en el que dirán, y en cambio nuestros niños tienen un corazón tan limpio y puro que dicen, no, yo tengo que obedecer la palabra de Dios. Dentro de las congregaciones, hermanos, el ministerio de los niños, tanto como los jóvenes, son los ministerios que se dejan a los lados. Nos preocupamos más por otras cosas que las damas, que los caballeros, que esto aquí, que haya un ministerio o que esté bien formado, pero nos olvidamos, hermanos, que el futuro, los futuros predicadores y evangelistas van a ser los jóvenes y los niños. Y nos estamos olvidando completamente de la importancia que tiene formar niños y jóvenes en la palabra de Dios. Porque cuando formamos a los niños y a los jóvenes en la palabra de Dios, estamos forjando hombres y mujeres con un carácter diferente, con un carácter firme, hermano, que al ver el pecado, que al ver la tempestad, ellos van a decir, yo tengo a Dios en mi vida, porque de niño me lo enseñaron y sé que mi Dios es real y que puedo estar confiado sabiendo que Él va a estar conmigo. Pero ¿por qué vemos esa decadencia en la juventud actualmente, hermano? Jóvenes que no quieren servir a Dios. Jóvenes que estar en la iglesia, hermano, les es aburrido. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a formarles en la palabra de Dios. Porque si como padres cumpliéramos a cabalidad lo que Dios nos pide, fueran jóvenes, hermanos, que quisieran estar en la casa del Señor. Que jóvenes, cuando se les dé una oportunidad de estar en una enseñanza, hermanos, fueran jóvenes que desearan escuchar más de la palabra de Dios. Pero sabe, hermano, en eso estamos fallando como padres. Y yo no le digo que usted, porque yo no sé su vida, yo también me incluyo, hermano. Como padres, mucho podemos buscar nosotros de adultos de la presencia de Dios, pero nos estamos olvidando de la
iglesia de Dios. Porque muchas veces, hermano, y a mí me ha pasado que yo, mi hijo no quiere ir a la iglesia, pues yo me voy. Pero tendría que ser importante que mi hijo también esté en la iglesia. ¿Para qué? Para que yo le incentive, hermano, para que yo le diga, aunque tú no quieras, tú tienes que ir a adorar a Dios. Porque en este momento tal vez tú vas a decir, yo no quiero, pero después vas a decir, yo me acuerdo cuando me llevaban a la iglesia, cuando yo no quería, pero ahí estaba escuchando la palabra de Dios. Porque usted y yo tal vez no vamos a vivir, hermano, esos tiempos cuando va a haber necesidad de escuchar la palabra de Dios y nadie va a poderle escuchar. ¿Por qué? Porque ya no va a haber quien hable la palabra de Dios. Aleluya. ¿Y qué va a pasar con nuestros jóvenes, hermanos, si no conocen palabra de Dios? Si no les enseñamos en nuestras casas palabra de Dios. A veces pensamos, hermano, no, allá en la iglesia que les enseñen, en la clase dominical que les enseñen. Hermano, 20 minutos que los niños están atrás, no crea que se les enseña mucho. Porque en 20 minutos en lo que se ordenan, en lo que buscamos sillas, se nos va el tiempo, hermano. En lo que ellos vienen y a veces de estar, ellos vienen con hambre y hay que estarles dando su snack. Ellos pierden, hermano, se pierde esos 20 minutos que nos dan para poderles dar la clase. Y por eso, hermano, es necesario que nosotros pensemos, mi hijo también tiene que tener un devocional en su casa. A veces, hermano, es tan triste porque yo hablaba con los niños unos días atrás y les decía, levántenme la mano, ¿cuántos tenemos un devocional en la casa? Uy, hermano, ni uno. Y le digo, nadie tiene un devocional en su casa. No. Y sus papás no le dicen, hay que leer la Biblia, aunque sea 1 minuto, 5 minutos. No. Digo yo, wow, niños, le digo, y todavía les digo, ¿y el calendario que yo les di de lectura bíblica que ustedes tienen que hacer? Ahí está. Wow, le digo, es asombroso de que estamos perdiendo la oportunidad de que ustedes aprendan de la palabra de Dios. Y le digo yo, ¿cuántos de ustedes, sus papás, le dicen, tienes que hacer la tarea de la escuela, leer 20, 25 minutos porque es obligatorio todos los días? Todos levantaron la mano, hermano. Porque en lo secular, como padre, nos preocupamos que nuestros hijos obtengan una buena calificación en la escuela. Pero nos estamos olvidando de lo más importante, hermano, porque esto secular va a quedar, pero nuestra alma, si no hay palabra de Dios, ¿será que vamos a ir al cielo cuando Dios diga, cómo te deleitabas en mi presencia leyendo la palabra? ¿Y qué vamos a decir, hermano? No, Señor, mis hijos no pueden porque yo no les enseñé lo que usted me pide o lo que usted me pedía. Hermano, el Señor mismo dice, instruye al niño en su camino, en Proverbios 22:6. Y no nos está diciendo, mira, si a ti te pega la gana o si tú quieres, instruye al niño en el camino. Nos está diciendo, háganlo, instruyan, es una orden, instruyan al niño en su camino. ¿Por qué? Porque cuando fuere viejo, él no se va a apartar, hermano. Y si se apartare, Dios le va a recordar la palabra allí donde esté, hermano. Y si se apartare, el Espíritu Santo va a redarguir por medio de la palabra que este joven conoció. Pero si nuestros hijos, hermanos, no están siendo formados en la palabra de Dios, ¿será que van a tener armas? ¿O va a haber palabra para que el Espíritu Santo les haga rema en sus corazones recordándoles la palabra de Dios? No va a haber, hermano, porque como padres hemos perdido el interés de que las almas de nuestros niños conozcan la palabra de Dios. Nos hemos más preocupado, hermano, en que mi hijo sea el primero en la clase, en el que mi hijo lleve solo A y B en la escuela, pero en la iglesia, si una tarea lleva de aquí de la iglesia, ni se acuerdan de traerla, hermano, porque dice, no me dijeron, no me quedó tiempo. ¿Y a dónde es que estamos interesados en formar a nuestros hijos en la palabra de Dios, hermano? Estamos perdiendo el tiempo, hermano. Sabe, hermano, yo no le voy a decir que no es importante el ámbito académico de nuestros hijos. Sí es importante, hermano. Es de mucha importancia. Pero más importante es el ámbito espiritual en la vida de nuestros hijos. Porque es por medio de la palabra que ellos van a conocer quién es el Dios al que sirven. Es por medio de la lectura de la palabra que ellos van a conocer qué es lo que Dios pide de cada uno de nosotros. ¿Sabe, hermano? El Señor dice en el Salmo 127, y quiero que usted vaya conmigo al Salmo 127 para que usted lea
este salmo. A veces, hermano, este salmo lo leemos y dice, wow, lo que dice, que herencia de Jehová son los hijos, qué bonito. Porque es bonito el salmo, hermano, pero no vemos la lección que nos da este salmo a la vida de cada uno de nosotros, tanto como padres, hermanos. Porque mire lo que dice, y le voy a leer primero el versículo del 3 al 4. He aquí, dice el Señor, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Oiga bien, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Pero oiga, algo muy importante, hermano. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Quiere decir que a usted Dios le ha dado un trabajo, hermano, una responsabilidad como padre de criar a cada uno de sus hijos, a estos niños que están en este lugar, no porque sean suyos, sino porque le pertenecen al Dios de la gloria. ¿Y qué vamos a decirle nosotros al Señor cuando estemos enfrente de Él? La herencia que tú me dejaste la derroché, la herencia que tú me dejaste no la supe ministrar, Señor, no la supe controlar, no la supe llevarla por el camino que tú querías que la llevara. A veces, hermano, parece en la actualidad que los hijos son los que están formando a los padres en lugar de los padres formar a los hijos. ¿Sabe por qué? Porque en la actualidad a veces nuestros hijos nos dominan más con sus acciones que nosotros como padres dominar a nuestros hijos. Porque muchas veces, hermano, nuestros hijos dicen, yo no quiero esto y no lo quiero hacer. Ay, lo voy a dejar al niño, para que no se moleste. Si él no quiere ahorita, más adelante va a querer. Si él no quiso ahorita, más adelante no va a querer. Si usted no le inculca que tiene que obedecer, hermano. Si usted y yo no le decimos, hoy no quiere ir a la iglesia, hoy se va a ir a la iglesia aunque no quiera, porque mañana, si hoy no fue, otros días más no va a querer ir. Y sabe, hermano, es tan doloroso cuando Dios nos da en la cara, porque, hermano, es que Dios tiene el control de todo. Tal vez nosotros podamos decir, no, yo tengo en sujeción a mis hijos, pero viene Dios y nos da en la cara y nos muestra una gran lección en decirnos cómo tú los estás dejando en la casa, por qué no los estás trayendo a la iglesia. Porque a mí me confrontó el Señor con esta palabra. Es tan duro, hermano, saber de que nos preocupamos más en las cosas seculares antes que en la vida de nuestros hijos. Y herencia de Jehová son nuestros hijos, hermano. Y mire esto, lo que dice el versículo 4. Como saetas en mano del valiente. Oiga bien, una saeta está hablando de una flecha. Sabemos que un arquero, hermano, una persona que utiliza un arco, tiene que tener el arco para impulsar esta flecha para llegar al lugar a donde la quiere enviar. Para llevarla, hermano, a que caiga en el punto donde él quiere que caiga. Quiere decir, nuestros hijos, hermano, usted es el arco que tiene que impulsar esa flecha a llegar al camino que Dios ya propuso para cada uno de nosotros. Una flecha, hermano, el arquero es necesario que agarre el arco y estire ese hule que tiene tal vez el arco para impulsar esa flecha y que salga para adelante. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad. Yo soy el padre. Ok, Brandon es mi hijo. Es mi responsabilidad impulsarlo a que él camine en obediencia delante de la presencia de Dios. Es mi trabajo impulsarlo a que él lea la palabra de Dios. Es mi trabajo impulsarlo a que él memorice la palabra de Dios. Oh, hermano, pero nosotros dejamos que nuestros hijos hagan lo que ellos quieren. Porque si nuestro hijo dice, yo no quiero leer la Biblia, ok, papi, otro día lo hace. Ok, mami, otro día lo hace. Y viene otro día y los papás nos hemos olvidado que es necesario que nuestros hijos estén en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos estamos preocupando de otras cosas. Y miren lo que dice el mismo Salmo 127. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Usted puede levantarse, hermano, a las 5 de la mañana e ir a trabajar y venir a las 8 de la noche bien sudado, bien trabajado, bien cansado y dice, yo le voy a dar todo a mi hijo. Pero si Dios no está en el asunto, usted está haciendo nada, hermano. Porque es necesario que así como trabaja, también trabaje para salvar la alma de su hijo, para inculcarle la palabra de Dios, para que él no se vaya a perder, hermano. Porque allá afuera el enemigo no está jugando. Tal vez usted y yo estamos
jugando a ser cristiano o a decir, no, yo le quiero enseñar la palabra a mi hijo. Pero el enemigo no está jugando, hermano. El enemigo usa pequeñas zorras para meterse a las mentes, a los corazones de nuestros hijos. Pero hay de nosotros, hermano, que estamos olvidándonos de la herencia que Dios nos ha dado. En las escuelas, hermano, ¿qué es lo que les están enseñando a nuestros hijos? Si tú eres varón pero quieres ser una niña, tú puedes hacerlo. Nadie te lo puede impedir. Oiga bien lo que les, nadie te lo puede impedir, ni tu mamá ni tu papá. Nadie te puede impedir que tú seas lo que tú quieres hacer, o que tú hagas lo que tú quieres hacer. ¿Cómo nuestros niños van a pelear contra esas ideologías, hermano? Por medio de la palabra. Porque cuando nuestros niños han leído palabra de Dios y se les ha enseñado la palabra y le dicen, no, tú eres un varón, quieres ser una niña, él va a decir, no, porque solo varón y hembra creó Dios. Creó una mujer y un varón, quiere decir que el que es mujer es mujer, el que es varón y nadie puede cambiarse el género. Pero ¿cómo van a pelear nuestros niños si no conocen la palabra de Dios, hermano? Si como padres no estamos instruyéndolos, hermano, en la verdad, no los estamos formando en la palabra de Dios, hermano, es necesario que nosotros nos enfoquemos en enseñarles la palabra de Dios a nuestros niños. ¿Sabe por qué? Porque eso les va a ayudar, hermano. Les va a ayudar cuando vengan los momentos difíciles. Eso va a ayudar a nuestros niños a poder mantenerse firmes buscando de la palabra del Señor. Algo que debemos recordar, hermano, a veces decimos los niños oyen y no prestan atención. Pero lo que a nuestros niños se les enseña queda guardado en sus corazones. Y no por un momento como nosotros, hermano. Porque nosotros escuchamos o retenemos solo por 5 o 10 minutos. A nuestros niños una enseñanza o algo que ellos aprendan de la palabra de Dios se les queda, hermano, para siempre en su mente y en su corazón. Ellos aprenden, hermano. Por eso es necesario, hermano, que nosotros formemos a nuestros niños en la palabra de Dios. A veces decimos, no, Dios no, ¿cómo va a usar un niño? No, todavía no es el momento que Dios use un niño, está muy chiquito. Todavía no hay que enseñarle bien. No, todavía no me va a entender lo que le estoy diciendo. Pero sabe que a través de las Escrituras vemos hombres que fueron usados por Dios, hombres de fe, hermanos, que siendo niños Dios los llamó para que les sirvieran. Y no los llamó solo por llamarlos, sino que los utilizó en gran manera para que ellos pudieran hablar su palabra, para que por medio de ellos un pueblo que estaba desenfrenado volviera a los pies de Dios y lo conociera y viviera en obediencia a lo que Dios estaba pidiendo. Y dentro de ellos podemos ver a un José, hermano, como sus hermanos, por ser un joven, un niño, por ser joven, sus hermanos decían, este está loco, porque él interpretaba los sueños, porque él veía aquellos sueños y se los contaba a ellos y decía, ¿qué va a saber este? Si es un niño, nosotros somos adultos, ¿qué te creen más que nosotros? Y vemos, hermano, cómo Dios utilizó a este hombre, a este niño, hermano, desde niño lo seleccionó el Señor, y vemos de que pasó muchas cosas, pero algo muy importante, hermano, es porque José conocía a quién servía. Él sabía que su padre y él, hermano, se le había inculcado servir a Jehová de los ejércitos, al que todo lo puede, hermano. Y dice que cuando sus hermanos lo vendieron, hermano, y pasó diferentes cosas a este hombre, pero como temía a Jehová y sabía que Jehová lo iba a sacar de donde estuviera, él se mantuvo firme, hermano. Se mantuvo firme creyendo que Dios estaba en el asunto. Y nosotros vemos, hermano, que este hombre llegó hasta donde Potifar. ¿Y qué hizo el Señor, hermano? Porque este hombre siempre estaba en obediencia a él. Dios puso gracia en él. A veces pensamos, hermano, de que decimos, ay, que mi hijo haga lo que quiere hacer. Ahorita nadie se fija en su carácter, en su testimonio. Pero todos están viendo el testimonio de nuestros hijos, hermanos. Todos están pendientes. Ay, mire ese niño lo que está haciendo. Y su mamá busca de Dios, pero miren él cómo está actuando. Pero los equivocados somos nosotros como padres. Porque decimos, ahorita es joven, él puede hacer lo que él quiere. Más cuando ya esté más grandecito, le voy a inculcar que tiene que buscar de Dios y que tiene que obedecerlo. No, hermano, al niño desde pequeño se le enseña a Dios. Tenemos que servirle, obedecerle, actuar como Dios nos pide que lo hagamos. ¿Por qué? Porque, hermano, nosotros podemos decir, nadie se fija en mi hijo, pero todos los ojos están puestos en los hijos nuestros. Todos están viendo
viviendo ahí, son cristianos y cómo actúan. El testimonio de ellos está siendo manchado porque nosotros como padres no les estamos enseñando que tienen que vivir conforme a la palabra de Dios. Porque ahorita decimos que mi hijo viva lo que tiene que vivir, porque yo viví la vida como la tenía que vivir, hermano, pero usted tal vez vivió su vida como la tenía que vivir porque no conocían al Dios verdadero. Porque yo le puedo decir, yo viví una juventud, hermano, donde tal vez, hermano, no hacía tantas cosas malas, pero yo podía escuchar música, yo podía ir a una fiesta, yo podía hacer cualquier cosa, pero yo digo, verdaderamente lo vivía así porque no tenía a Dios en mi corazón. Porque mi madre no conocía de Dios, vivía así, decía voy a la iglesia, pero iba a la iglesia del pueblo. Y en la iglesia del pueblo se puede hacer lo que usted quiere, hermano, vivir como quiere, vestirse como quiere, andar como quiere. Ahora puede estar en la iglesia, al ratito ya puede estar, hermano, diciendo malas palabras o haciendo cosas indebidas que no le agradan a Dios. Pero cuando hemos conocido verdaderamente a Dios, hermano, hoy que usted y yo conocemos al único Dios verdadero, que es santo, oiga bien, hermano, es santo, y quiere que todo aquel que se le acerque a Él se santifique. Eso también incluye a sus hijos, no solo a usted, hermano. Eso incluye a su casa. Desde el momento, hermano, sabe, nosotros citamos mucho este versículo que dijo Josué: mi casa y yo serviremos a Jehová. Y lo decimos a cada momento, hermano, y lo decimos con esta seguridad: mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Por qué Josué decía eso? El pueblo en ese momento, hermano, se desenfrenaba a todo instante, cometía pecado delante de Dios, se alejaban de Dios y estaban en un momento de que el pueblo, hermano, ellos por una nada se querían desviar de buscar de la presencia del Señor. Y Josué les recuerda, acuérdense todo lo que Dios ha hecho por nosotros, nos sacó de tierra de esclavitud. El Señor nos ha ayudado, pero yo digo, y Él mismo dice, yo digo, mi casa y yo serviremos a Jehová, diciendo, si ustedes van a hacer lo malo, pueden ser familia mía, pueden ser mi pueblo el que dirijo, pero mi casa y yo serviré a Dios. Si usted se desvía, yo sigo adelante buscando de Dios. Y cuando dice, porque Él pudo haber dicho, yo buscaré a Dios, no, mi casa y yo serviremos a Dios, porque estaba diciendo, Señor, yo le voy a servir, pero también mi casa le va a servir. Cuando yo digo con mis labios, hermano, y usted cita mi casa y yo le serviremos a Jehová, quiere decir que usted va a formar a sus hijos en la palabra de Dios, y no solo va a decir los sirvo, sino que va a obedecer usted, su esposa, sus hijos y toda su familia que está con usted, hermano. ¿Por qué? Porque entonces en vano no es decir mi casa y yo serviremos a Jehová. Porque si solo yo lo voy a servir, hermano, no me da cuenta decir mi casa y yo serviremos a Jehová. Porque yo le estoy diciendo mismo, nosotros mismos le estamos diciendo, Señor, mi casa y yo te vamos a servir. Mi casa, oiga, mi casa, mis hijos, mi esposa. Y quien más está en su casa, hermano, porque de momento que está en su casa, también bajo su cobertura, bajo su techo está la persona. Porque a veces decimos, no, mi casa y yo servimos a Jehová. Y tengo un sobrino conmigo, pero que mi sobrino viva como quiere vivir. ¿Está dando testimonio en mi casa que estamos sirviendo a Dios? No lo está dando, hermano. Porque nosotros somos los que tenemos que dar testimonio de que Dios vive en nuestros lugares. Muchos citamos, mi casa y yo serviremos a Jehová, pero no todos lo estamos haciendo, hermano. Y sabe lo más preocupante, hermanos, que los tiempos son malos. Y la primera institución que el enemigo quiere dañar en el hogar es la familia. Y los sacerdotes del hogar, hermanos, se están desvaneciendo. Los sacerdotes del hogar, hermanos, están cayendo. Pero la responsabilidad, si el sacerdote cae, pero yo una vez cité con mi esposo, en mi casa y yo serviremos a Jehová. Yo tengo que pelear esta batalla por mis hijos y para que el Señor levante nuevamente a mi esposo. No es, hermano, mi esposo se olvidó, yo me voy a olvidar y que mis hijos se vayan detrás con él. No, oh, mi esposo se está deteniendo, mi esposo se está quedando, pero yo levanto a mis hijos en el nombre de Cristo Jesús. Yo voy a pelear esta batalla por ellos, porque, hermano, dentro del hogar hay muchos que se debilitan, así como la esposa ya no quiere seguir, así el esposo no quiere seguir, pero de nosotros depende pelear esta batalla, hermano, y no dejar que el enemigo nos robe la herencia
que Dios nos ha dado. Es tan difícil, hermano, porque el enemigo sabe que si hay una generación que no conoce de Dios y no sabe quién es Dios verdaderamente, no van a poder servirle, hermano. No van a poder servirle. No van a poder mantenerse en pie hablando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es necesario, hermano, ser formado en la palabra de Dios. En estos tiempos, hermano, como padres y como miembros del cuerpo de Cristo, hablando de como miembros de una iglesia, nosotros, hermanos, debemos de hablar con claridad y con diligencia a nuestros niños quién es Dios. Porque a veces, hermano, a nuestros niños fábulas le contamos de Dios. Ay, que Dios aquí, Dios allá, pero no le decimos con claridad qué es lo que Dios pide de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Quién es el Dios al que servimos? ¿Quién es el Dios al que usted y yo estamos sirviendo? Si nosotros fuéramos claros con ellos y le dijéramos, hijo, Dios es santo y por ende Él es santo, usted tiene que también limpiarse de todo pecado. Un día, hermano, yo le decía a los niños, ¿sabe? A veces decimos los maestros vamos a ir a enseñarles, pero a veces salimos más enseñados nosotros que ellos. Porque ellos hablan tantas cosas, hermano, y lo hablan de lo profundo de su corazón. Un día estábamos hablando acerca del pecado y les digo yo, si Dios viene a nuestra vida, lo aceptamos como Rey y Salvador, ok, Él viene y quita todos nuestros pecados y nos deja limpios, ¿verdad? Sí, dicen ellos, es como que usted tenga un corazón que estaba negro y se hace blanquito, blanquito. Sí, así nos deja Dios, nos purifica, nos limpia. Pero ¿qué pasará si yo hago algo malo? Ah, no, ahí empieza a poner un punto en su corazón. ¿Qué punto? Le digo, un punto negro, me dijo. Y usted cometió un pecado, digamos, me dicen ellos, usted peleó. Ajá, peleé con un niño, le digo yo. Un punto a mi corazón, y le dibujé el corazón, un punto a mi corazón. Lo blanco tiene un puntito negro. Ahora, ese puntito negro, me dicen ellos, se puede multiplicar. ¿Por qué se va a multiplicar? Porque cuando usted peca una vez va a querer volverlo a hacer de nuevo. Y si usted no se arrepiente, lo va a querer volver a hacer de nuevo y ese corazón se va a volver negro. Y no porque Dios lo quiera, sino porque usted no permite que Dios haga la obra en su corazón. Y luego verdaderamente que sí. Es necesario, hermano, enseñarles a nuestros hijos el valor que tiene el conocer la palabra de Dios. A veces nosotros subestimamos verlos de que ellos son chiquitos. Ellos no entienden. No, mejor no vayamos hoy a la iglesia porque ellos ni entienden en la clase dominical. Si usted se fija, hermano, cuando sus hijos están cada uno con su padre, ellos no están poniendo atención. Pero si usted se fija, ahorita que ellos están adelante, todos están prestando atención. Y tal vez están moviendo sus pies o tal vez pero están escuchando lo que se les está diciendo. ¿Por qué? Porque ellos saben, hermano, si yo le hago un berrinche a mi papi aquí ahorita, ya estuvo que me va a dejar o me va a decir otra vez, no vayas hoy a la iglesia porque me vas a molestar. Pero a nuestros hijos es necesario, hermano, formarlos en la palabra de Dios. A veces pensamos que nuestros hijos no son capaces de comprender quién es Dios, pero ellos son capaces de eso y más, hermano. Ellos son capaces de conocer quién es verdaderamente Dios. Y no solo eso, sino que transmitirlos a otros. A veces nosotros decimos a ellos, ¿a quién les van a transmitir que Dios es verdadero? A otros niños. Cuando otros niños están peleando, están diciendo malas palabras, ellos mismos les dicen, eso no le agrada a Dios. A Dios no le gusta que digamos malas palabras. Cuando un niño está peleando, dice, oh no, eso no es bueno delante de Dios. Es tan bonito, hermano, escuchar niños que no venían a la iglesia y que en la actualidad se han convertido a Dios y digan, Dios me transformó. Oiga, que un niño diga, tal vez un adulto, usted diga, un adulto dice, Dios lo transformó porque tenía pecado. Pero a veces ni los adultos reconocemos, hermano, que Dios nos ha transformado, que borró todo el pecado. Pero estos niños que están aquí, hermano, a muchos de ellos usted les puede oír decir, Dios me transformó porque yo antes decía cosas que no tenía que decir, pero ahora me acuerdo que Dios me transformó y que yo no tengo que
decir esas malas palabras. Oh, hermana, yo antes hacía esto, pero ahora sé de que a Dios no le agrada y por eso no lo hago. ¿Cree usted, hermano, que no es motivo de gozo que nosotros con más esmero digamos, tengo que enseñarle la palabra de Dios a mi hijo? Tengo que inculcarle la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos son, hermanos, los que van a enseñar a otros la importancia que tiene el servir a Dios. Amén. Aleluya. En 2 de Timoteo, hermano, el apóstol Pablo le daba este consejo a Timoteo. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Timoteo, dice la escritura, hermano, la historia que Timoteo desde niño, a él le inculcaron y le enseñaron la palabra de Dios. Y oiga bien, hermano, a Timoteo la historia no cuenta y la Biblia misma no dice que había un padre, sino que dice que estaba su madre y su abuela. Oiga bien, desde niño le enseñaron la palabra. ¿Y quién fue Timoteo en la escritura, hermano? Fue un gran hombre que Dios lo usó, fue un hombre que estuvo, hermano, un pastorado, un hombre que lideró a una iglesia, un hombre que amaba al Señor, hermano, y le voy a decir que amaba al Señor, porque este hombre decapitado murió. ¿Y sabe por qué murió decapitado, hermano? Porque cuando estaban persiguiendo a la iglesia, a este hombre lo llevan, hermano, hasta el templo de la diosa Artemisa, diciéndole de que tenía que venerar a esta diosa, y él dijo, no. Yo no me voy a postrar delante de ella porque yo sirvo al único Dios verdadero. Y esa es seguridad en Cristo, hermano. Cuando Dios verdaderamente hay un padre, una madre que se esfuerza en enseñar la palabra de Dios a sus hijos, ellos se mantienen firmes en su fe. ¿Por qué el apóstol Pablo le decía esto? Le decía, hermano, le aconsejaba porque le dice, debes saber esto, Timoteo, porque él siendo, hermano, en ese momento estaba dirigiendo una iglesia como pastor. El apóstol Pablo le dice, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Oiga, hermano, desde ese momento del apóstol Pablo, más de 2000 años, el apóstol Pablo le dice, vendrán tiempos peligrosos. Porque habrán hombres amadores de sí mismos y le muestra, hermano, una diferente lista de cómo van a actuar el ser humano en los postreros días. Y le dice, pero tú, lo que le dice en el 14, van a tratar, le dice Pablo, de engañar a muchos. Muchos serán engañados, pero tú, Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Y sabiendo de quién has aprendido. Se dice, hermano, de que la abuela de Timoteo y su madre eran mujeres de fe. Mujeres que habían creído en Dios y que estaban totalmente, hermano, esas mujeres cimentadas en Dios. Oiga lo que dice en 2 de Timoteo 1:5, habla, dice el apóstol Pablo, decía, trayendo a memoria, oiga bien, la fe no fingida. Lo voy a buscar, hermano, porque solo puse el... Bendito sea el nombre del Señor. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó, oiga bien, ¿en quién habitó primero? En tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Oiga, hermano, quiere decir, hermano, y yo me ponía a pensar en esto. Si yo vivo, nuestros hijos, hermanos, son el reflejo de lo que nosotros somos. Nuestros hijos, ellos actúan como nosotros actuamos. Porque el ejemplo que ellos ven son los padres. El niño no va a venir a ver quién es el pastor, el niño no va a ver quién es el diácono, quién es la maestra, el niño lo va a ver a usted, hermano. Si el niño ve que usted dice, no, yo no quiero ir a la iglesia, el niño va a decir, yo no quiero ir a la iglesia. Si el niño ve que usted dice, ay, no tengo tiempo para leer la palabra, no quiero, estoy cansado, el niño tampoco va a querer. Si su fe, hermano, no es una fe auténtica, también su hijo va a ver eso en usted. Si nosotros estamos viviendo un cristianismo tibio, de que soy y no soy, un día estoy, un día no estoy, un día sí soy, un día me consagro, un día me vuelvo al mundo, nuestros hijos van a actuar de esa misma manera. Porque el ejemplo de nuestros hijos somos nosotros mismos. Y oiga lo que le decía Pablo, que se acordara trayendo a memoria la fe no fingida, oiga, que hay en ti. Y
habitó primeramente en tu abuela y en tu madre. Oiga bien, Timoteo había visto un ejemplo en su casa. Que había una madre y una abuela que se consagraban para Dios. Que había una madre y una abuela, hermano, que se esforzaban en servir a Dios. Un abuelo, una mamá, hermano, que se esforzaron en enseñarle la palabra a él. ¿Para qué? Para que él pudiera mantenerse firme delante de quien fuera, hermano, adorando a Dios. ¿Y nosotros qué estamos haciendo en la actualidad por nuestros hijos? Sabemos y decimos los tiempos son malos, la maldad se ha multiplicado, nuestros hijos van a sufrir, nuestros hijos van a ver más maldad multiplicarse, pero la cuestión es que sí van a ver la maldad. Pero ¿qué está haciendo usted y qué estoy haciendo yo, hermano, para que nuestros hijos en esos postreros días se mantengan firmes adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Nos estamos esforzando nosotros a enseñarles la palabra? No, muchas veces no, hermano. Porque a veces pensamos, oh, más grande lo va a hacer. Pero mire lo que dice, y vaya conmigo. Y nosotros sabemos, hermano, hemos estado estudiando mucho acerca de los primeros 5 libros de la Biblia, porque son los libros de la ley. Quiero que vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7. Sabemos, hermanos, a la luz de lo que nos han estado enseñando en la palabra, de que estas son leyes o mandamientos o estatutos que Dios le prescribe al pueblo de Israel. Pero también son principios bíblicos que usted y yo tendríamos que seguir en nuestro diario vivir. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7. Por si tal vez en algún momento se nos ha pasado, hermano, no es tanto responsabilidad estar enseñando la palabra de Dios a mis hijos. O no es una ordenanza, no es un mandamiento que tenemos nosotros. No es un mandamiento para nosotros, pero es un principio bíblico que tenemos que tener en nuestro hogar y que tenemos que enseñar a nuestros hijos. Mire lo que le decía el Señor al pueblo de Israel y se lo dice a usted y a mí también en esta hora. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Oiga, ¿dónde tiene que estar primero? En nuestro corazón, hermano. Nosotros somos los primeros que tenemos que tener la palabra de Dios en nuestro corazón, vivir la palabra de Dios. Pero si no hay en nosotros, ¿qué será que podemos enseñar a nuestros hijos? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Oiga, y las repetirás a tus hijos. Y las hablarás de ellas estando ¿dónde? En tu casa. ¿Y a dónde más, hermano? Andando por dónde? Por el camino. Y al acostarse. Y cuando te levantes. Así, hermano, es que mire que Dios es tan grande, que Dios no deja que nosotros pongamos ninguna excusa, hermano. Porque si yo dijera, ay, señores, que nosotros no tenemos tiempo, porque casi no paso en la casa. Dice, en el camino también. Ok, cuando usted agarra su carro y va a traer a sus hijos donde la Baby City, si usted trabaja, o va a recogerlos de la escuela, ahí tiene que ir recordando la palabra de Dios. Porque no hay tiempo para estar en la casa, pero recorremos una media hora en carro hasta la casa de donde estén ellos. Ahí tengo que acordarles que hay un Dios al que servimos y que tenemos que saber la palabra. Y si usted dice, no, en el carro no, yo viajo en bus no se puede. Ok, antes de acostarse usted lo puede hacer, hermano. Y si dice, no, ya va muy cansado, ya lo llevo dormido. Ok, a buena mañanita cuando se levantan, usted tiene la oportunidad para hacerlo. Yo tengo la oportunidad para hacerlo. Si no lo hacemos, hermano, es porque no estamos actuando como Dios quiere que lo hagamos. ¿Por qué? Y el Señor, mira, hermano, el Señor es tan grande que el Señor nos conoce, hermano. Hasta aún los pensamientos que no han llegado a nuestra mente, Dios ya lo sabe. Y como Él sabía, no, esto me van a poner de todo tipo de excusas. No puedo por esto, no puedo por esto. Entonces el Señor les dice, las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y si eso no bastaba, hermano, oiga lo que le dice, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El israelita, hermano, o el judío, como le dicen ahora, pensaban, hermano, que cuando el Señor les decía esto, se los hablaba literalmente. Y sabe que es tan, ¿cómo le puedo decir? Es tan triste que ellos nunca entendieron esta verdad espiritual.
Porque cuando Dios le decía, las pondrás en los postes, no le estaba diciendo que tenía que llenar la casa de letras. O las andarás en tu cabeza, las atarás como una señal en tu mano y estarán frontales en tus ojos. No le estaba diciendo, oh, te las vas a escribir en la mano, te vas a poner en la cabeza. No, lo que le estaba diciendo, que tus hijos y tú tengan la palabra en su mente, que cuando ustedes vayan a hacer algo malo, eso les va a volver, la palabra les va a hacer rema y les va a decir, eso está mal, y lo van a poder contemplar, que cuando Dios dice que algo está mal, es porque está mal, hermano. Cuando lo dice, hermano, que las tendrás atadas en tu mano, es porque, oh, cuando yo quiera actuar mal, en la misma palabra me va a redarguir por medio del Espíritu Santo, por la palabra me va a redarguir, no voy a hacer las cosas mal. Y el israelita no, hermano. Él sabe qué hace. Él se pone una cosa aquí. Ellos andan una cosa aquí cuando van al templo a orar, que ahí tiene códigos. Son códigos de la palabra de Dios, porque Dios me las dijo que nos las pusiéramos como frontales en nuestros ojos. Que las escribiéramos en nuestra mano. Usan unas cosas en las manos que están con escritos de la Biblia. Pero Dios no está pidiendo eso, hermano. Dios está pidiendo que la tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, para que todo nuestro actuar, hermano, sea bajo la palabra de Dios. Para que cuando yo me mueva por la palabra de Dios, no por emociones, no por lo que otra persona me está instando a hacer, sino que viva la palabra, hermano. Como decía el Señor por medio de nuestra hermana, hay muchos que están buscando profecía. Véngase a lo seguro, hermano. Un hombre lo va a engañar, una mujer lo va a engañar. ¿Por qué? Porque en la actualidad hay muchos, hermanos, que se han olvidado de lo que la palabra dice y quieren oír de boca de un hombre que Dios le va a hablar. Y si Dios ya dejó escrita aquí su palabra, ¿qué buscamos de un hombre, hermano? Leamos la palabra de Dios y vamos a tener la palabra segura, la profecía segura. Usted quiere oír que Dios va a estar con usted, véngase al libro de Josué y ahí le va a decir que se esfuerce, que sea valiente, que Él va a estar con usted todos los días de su vida. ¿Quiere usted que el Señor le diga que va a estar con usted, que Él lo va a cuidar? Váyase a los Salmos y ahí va a ver que el Señor le va a decir que Él es su pastor, que Él lo va a cuidar, que Él lo va a guiar. Usted siente que está, hermano, en valle de sombra, que el enemigo lo persiga. Vaya a los Salmos, hermano, en el Salmo 91 el Señor le va a dar fuerza por medio de su palabra. ¿Pero qué corremos? A lo que nos dice el hombre. A eso corremos nosotros, hermano. ¿Y sabe por qué actuamos así? Porque no conocemos la palabra de Dios. ¿Sabe, hermano? Si usted se pone a meditar y ha visto personas que le vienen a profetizar y le profetizan, a veces dicen cosas que no están conforme a la palabra de Dios. ¿Y sabe qué es lo que hacen esas personas? Tocan nuestras emociones. Y porque están tocando nuestras emociones decimos, ay, Dios me está hablando. Dios me está hablando hoy. Está tocando sus emociones. Y usted ve que aquella persona le profetizó y nunca se cumplió lo que le profetizaba. Pero corremos, hermano, como que si fuera Dios el que está enfrente cuando nos vengan si quieren que Dios les hable. Dios ya habló, hermano. Y si leemos la palabra de Dios, vamos a saber que Dios ya nos habló y nos ha prometido estar con nosotros. Que Dios ha prometido que en cualquier dificultad Él va a estar con nosotros. ¿Y qué estamos inculcándole a nosotros, a nuestros niños? Cuando alguien viene y les dice, acérquense que yo los voy a profetizar, corran a ellos. Eso es lo que les estamos diciendo, hermano. En lugar de decirle, hijo, corre a la palabra de Dios, te sientes triste, corre a la palabra de Dios que ahí te va a dar la fortaleza. Sientes que no tienes salida, corre a la Biblia y Dios te va a hablar por medio de su palabra y te va a dar la fuerza que necesitas. Pero sabe, hermano, nosotros vivimos en unos tiempos donde las emociones nos dominan como cristianos. En la actualidad, hermanos, estamos viviendo un cristianismo emocionalista. Que si lo vemos, hermanos, que se grita, que se hace diferentes cosas, pensamos el culto está apagado. Pero es que no es, hermano, que el culto esté apagado. Es la disposición que usted trae para servir a Dios, hermano. Es que no son esos cumbos, no son esos pianos lo que va a hacer retumbar la presencia de Dios. Es la disposición que usted trae de su casa, hermano, para adorar al Rey de Reyes. Es la disposición que tú
pensamos, oh, hoy no se hizo nada bien, hoy no se hizo tal cosa bien, pero no, hermano, es la disposición que yo traigo para servir al Señor. Es como yo vengo delante de la presencia de Dios, conozco palabra de Dios, hoy yo voy a saber de que aunque no suene bien el instrumento, Dios está ahí, yo tengo que adorarlo. O que aunque el hermano se equivocó, hoy yo tengo que adorarlo porque yo sé que tengo que adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es hacer las cosas bien, hermano, para Dios. Es saber de que a mí no me va a detener un instrumento para poder adorar a Dios. Es saber, hermano, que si la iglesia no se llenó y solo hay uno, solo hay dos, oh no, eso no me tiene que detener de adorar a Dios. Aunque así solo esté el que va a dirigir y solo esté yo y tal vez una persona más, aún así tengo que alzar mi voz en cuello y adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, para que todos conozcan que hay un Dios que es verdadero y que sirvo y que es necesario que todos le adoren, hermano. Pero tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios. Es saber que en los tiempos difíciles, aún ahí tengo que adorar a Dios. A veces decimos, hermano, la historia de Job es una historia emocionante, una historia grande de un hombre que amaba a Dios. Y sí es una historia que el Señor deja plasmado para que veamos quién era este hombre. Pero si nosotros nos ponemos a meditar, hermano, a este hombre, si se le podía llamar, ese es un adorador en espíritu y en verdad. Porque cuando ese hombre estaba bien, hermano, y sus hijos estaban bien, dice que siempre se levantaba, hermano, a hacer holocausto por si sus hijos habían fallado. Él siempre se presentaba delante de la presencia de Dios. Y acontece lo que le aconteció, y aún así ese hombre seguía adorando a Dios. Y ahora, hermano, el cristianismo que vivimos es que si estoy bien, si me siento bien, adoro a Dios. Si tengo fuerzas, adoro a Dios. No, a Dios se adora en todo tiempo, hermano. Aunque no tenga fuerzas, tengo que adorarlo, porque ahí se ve el verdadero adorador. El que ama a Dios, hermano, adora en todo tiempo. Aunque las fuerzas falten, ahí tenemos que adorar, hermano. Aunque estemos siendo atacados por el enemigo, ahí tenemos que servir a Dios. Y eso es lo que Dios quiere que le enseñemos a nuestros hijos. A ser verdaderamente adoradores, hermano. Adoradores que adoren a Dios en espíritu y en verdad. Adoradores que vivan en la palabra de Dios. Oiga, a veces se nos dicen sean adoradores, pero sabe, hermano, los que ahora llaman adoradores, o los que ahora llaman, hermano, permítame esta palabra. ¿Cómo? Los salmistas, pero hay otra palabra más que le decían a los sacerdotes que ministraban en el templo. Se me ha olvidado la palabra. Los levitas. Oiga bien, hermano. Ahí decimos, están los adoradores cantando. O están los salmistas, los levitas que están ministrando la palabra de Dios. Hermano. Y a veces los adoradores, los levitas, los salmistas, solo están llenos de letras de alabanza, pero no de letras de palabra. Y ese no es un verdadero adorador, un verdadero salmista, hermano. Porque sabe, hermano, quiénes eran los levitas. Si usted va a la palabra, hermano, los levitas sabían la ley, hermano. Los levitas se santificaban para Dios. Oh, hermano, cuando el levita iba a ministrar en el templo, se purificaba para Dios. Y ahora, hermano, los que decimos son los levitas, son a veces los que menos saben. Son los que menos palabras tal vez saben. Es que, hermano, dar un puesto por darlo es fácil darlo, pero que tenemos que dar el ancho donde Dios nos permite ir, tendríamos que esmerarnos, hermano. Estamos viviendo un cristianismo, hermano, donde no nos esforzamos. Ya el que quiere un privilegio lo hace, y no es necesario que sepa palabras. ¿Sabe, hermano? Dios me dio la oportunidad, y le voy a decir Dios, de yo aceptar al Señor a la edad de 12 años. Decían, tal vez no va a durar, y sí, tal vez no iba a durar porque mis padres no iban a la iglesia. Y yo veía a mis hermanas hacer lo contrario a lo que a mí me estaban inculcando mis tíos a hacerlo. Pero ¿sabe, hermano, qué conocí yo en ese tiempo? En ese tiempo, a la edad de 12 años, yo veía una congregación de jóvenes, y lo voy a decir porque al estar a los 12 años me pusieron con los jóvenes,
donde, hermano, cuando un joven ministraba se sentía aquel mover de Dios, y no por emocionalismo, sino porque ellos tenían, hermano, esa búsqueda para con Dios. Jóvenes, hermanos, donde se veía el mover del Espíritu Santo, porque habían padres que se estaban esforzando en inculcarles la palabra. Jóvenes, hermanos, que estaban dispuestos a servir a Dios sobre todas las cosas. Donde yo, hermano, yo decía, wow, cómo se mueve aquí, que es eso sobrenatural que se siente, porque no lo había llegado a comprender, hermano, porque había llegado a ese lugar, pero no leía la palabra de Dios. Y dije, wow, aquí es diferente. O aquí como los jóvenes buscan, como el pastor o como los líderes le inculcan el servir al Señor, es buscar al Señor. Y sabe, hermano, yo me quedé tan asombrada. Y de las cosas que impactó a mi vida fue ver jóvenes que buscaran de la presencia de Dios. Le voy a decir lastimosamente, yo dejé de ir a la iglesia. De ahí me vine para este país. Cuando yo pasé momentos difíciles, ¿sabe qué es lo que me acordaba, hermano? La palabra de Dios. El haber visto aquel mover de aquella gente que buscaba a Dios. De aquellos que adoraban a Dios. Y a veces nosotros decimos, no, oh, Dios no se puede mover en niños. Oh, no, si el niño hace eso, ay, no, más lo que se va a ver mal, el culto o el servicio se va a ver mal. No, hermano, si usted y yo como padres clamamos que se mueva la presencia del Espíritu Santo por medio de nuestros hijos, Dios lo va a hacer, hermano, porque el Señor lo prometió, hermano, que en estos postreros días el Espíritu Santo se iba a derramar sobre toda carne. Oiga, y dice que nuestros hijos iban a profetizar, que nuestros hijos iban a ver ese mover de Dios. Pero ¿por qué no lo ven, hermano? Porque no los estamos formando en la palabra de Dios, porque también les estamos enseñando un cristianismo a medias, hermano, un cristianismo, como dicen aquí, un cristianismo light, donde sirve un día, donde mi papi un día, el domingo sí sirve a Dios, pero toda la semana se olvida quién es Dios. No, hermano, así nuestros hijos no van a crecer espiritualmente. Tenemos que ser hombres y mujeres que se pongan en la brecha a servir a Dios como se debe e instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. Miren lo que dice, hermano. Nosotros consentimos tanto, le voy a decir, consentimos en el aspecto que no queremos instruir a nuestros hijos en la palabra. Pero mire lo que dice, y a veces, hermano, pasa porque decimos, ay, mi hijo no quiere, y para qué estar peleando con él, me enojo más yo en lo que le estoy diciendo que lea la palabra. Y mejor me estoy feliz yo. ¿No le ha pasado a ustedes, hermano? A mí me ha pasado. Cuando yo los estoy poniendo y uno se enoja, el otro reniega, el otro pelea y están con su griterío para ver de leer un capítulo de la Biblia. Se hace tanta bulla en nuestra casa y yo digo, wow, no, mejor. Y a veces he llegado al punto de decir, ya dejen eso. Mejor quítense de ahí, de van para su cuarto. ¿Y a qué se van al cuarto, hermano? A estar en el teléfono. Pero ahí no están enojados. Ahí no hay enojo, ahí no hay bulla. Y leí este versículo yo, hermano, yo lo leía, le voy a decir. Y estaba viendo esto que dice, el que detiene el castigo a su hijo, aborrece. Oiga bien, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Oiga, más el que lo ama, desde temprano lo corrige. Si yo le preguntara a usted, hermano, o si usted me preguntara a mí, y me voy a usar mi persona porque no puedo usar a otra persona. Si usted me dijera, a sus hijos les encanta leer la Biblia. No, hermano. No les gusta. Pero aunque no les guste, lo tienen que hacer. Hay momentos que dicen, no, yo no quiero. Lo va a hacer o va a castigar. Y a veces no es que nosotros pegamos, hermano, porque pegar no pegamos como pegaban nuestros padres. Sino que le dijimos, te voy a castigar, te voy a quitar el teléfono. No vas a ver tele. No vas a ver tele. Y ese es el gran castigo que le da. Pero yo le digo, aunque me llores, aunque me digas lo que digas, tenés que leer la Biblia. Y sabe que he visto yo, hermano, que en el momento digo, los estoy obligando. Pero sabe qué es lo que he visto, que más adelante necesitan de la palabra de Dios. Porque a veces ellos mismos cuentan, sucedió esto en la escuela, pero me acordé que usted había dicho y que le había leído en la Biblia de que a Dios no le agrada eso.
Oh, es cierto. ¿Y cómo sabes eso? Ah, la vez que me estuvo regañando y leí ahí decía de que a Dios no le agrada que hagamos eso. Oh, ya ve. A veces a ellos no les gusta, hermano. Y es un problema. Y si usted mismo ve ¿cómo le puedo decir? Su ejemplo o su vida, usted va a ver que a nuestros hijos y especialmente a nuestros jóvenes, hermano. Y se lo digo porque yo tengo 2 jóvenes. ¿Cuánto les cuesta aprenderse un versículo? Y el que se lo aprenden ese mismo quiere decir por tanto tiempo, no. Yo mismo le voy a decir, no, hay que hacer otro diferente. Es que mucho cuesta, no, es que hay que esforzarse, para Dios hay que esforzarse. Tú te esfuerzas para algo en la escuela, esfuérzate para servir a Dios, esfuérzate para aprender una palabra de Dios. Ay, ellos dicen, no se aburre, usted pasar leyendo la Biblia. No me aburro. Puede llegarse muy noche y yo estoy ahí, pero no me aburro. ¿Por qué? Porque después me sirve el estar conociendo la palabra de Dios. Después me beneficia a mí. A mí yo soy el beneficiado con leer la palabra de Dios. Si usted lee la palabra de Dios, el beneficiado es usted, hermano. Dios no, si Él fue el que dio la palabra, Él sabe lo que dijo. El beneficiado es usted. El que aprende es usted y yo. Cuando a nuestros hijos les enseñamos, hermano, aunque sea meditar en un versículo de la Biblia, los beneficiados son ellos. Si usted, hermano, le pregunta a uno de los niños, y le voy a decir a uno de los niños de la clase de 9 a 10, que le dé un ejemplo, o que le diga, o le hable del Espíritu Santo. Oiga bien, ellos en una prédica acá oyeron ese ejemplo. Y fue hace tiempo, hermano, que ni yo me acordaba, se lo voy a decir que ni yo me acordaba. Y yo les digo esa vez a ellos, ¿cómo? ¿Ustedes han oído hablar del Espíritu Santo? Sí, el Espíritu Santo de Dios. Pero ¿sabían ustedes que el Espíritu Santo no lo podemos ver? ¿Qué dijeron ellos? Yo dije, aquí nomás quedamos porque no van a poder decir ellos. Al Espíritu Santo no lo vemos. Y me dicen ellos, sí, no lo vemos, pero le podemos sentir. ¿Y cómo dices tú que es el Espíritu Santo? Y dijeron ellos, un día dijeron esto en la iglesia, que el Espíritu Santo, o le pongo este ejemplo, hermana, cuando hace viento, ¿usted ve el viento? Y le digo, no, pero ¿verdad que siente que le levanta el pelo? Sí, siento que el viento pega. Ah, pues usted sabe que es viento porque le está soplando el viento. ¿Por qué usted sabe que es el Espíritu Santo? Porque usted siente algo sobrenatural adentro. Y hermano, ¿cómo no alegrarse cuando un niño dice, usted no ve al Espíritu Santo, pero siente algo sobrenatural adentro, que lo hace llorar, que lo hace estremecerse? Es porque ellos han sentido la presencia de Dios. El mover del Espíritu Santo también los ha tocado a ellos. ¿Por qué no esforzarle más para que ellos aprendan y conozcan a Dios? Y poder ver, hermano, algún día el mover del Espíritu Santo en sus vidas y que los use en gran manera. ¿Sabe, hermano? Uno de mis sueños eso es. Y yo le pido al Señor, Señor, que los niños que estén en ese momento, que usted cumpla esa promesa con ellos. Yo quisiera ver el mover, que niños así, hermanos, que tienen un corazón dispuesto a adorar a Dios, verlos que el Espíritu Santo se mueve en ellos, hermanos, así como lo usa para cantar, hermanos, que así también el Espíritu Santo los toque y se ve ese mover en ellos. Oh, porque hay muchos que han dicho, hermanos, niños de ellos han dicho, hermana, yo he sentido cuando están orando que me da una ganas de llorar. ¿Y qué es eso? Eso es el Espíritu Santo. Oh, yo sentí aquel deseo de estar enfrente. ¿Qué es eso? Eso es el Espíritu Santo, hermano. Y si yo le pregunto a un adulto, muchos no han sentido eso porque no están dispuestos a adorar a Dios como se debe. Y ellos, aunque están ahí, ellos están dispuestos a servir a Dios, hermano. Y eso quiere decir que a Dios no lo limita nada. A un niño Él lo quiere usar y lo va a usar, hermano, para la alabanza de su nombre. Pero eso va a depender también de usted y yo, hermano, que instruyamos a nuestros hijos en la palabra de Dios, que lo formemos en la palabra de Dios. ¿Sabe, hermano? Cuando usted, un ejemplo de eso es, ¿usted ha tocado alguna vez en la plastilina? ¿O cómo le dicen aquí? A la mana Jenny, pero usted sabe cómo le dicen a la plastilina.
Playroom, ¿verdad? El playroom. ¿Usted ha tocado eso, hermano? Se fija que cuando lo saca del bote, eso está algo duro, ¿verdad? Y cuando usted lo empieza a tocar, se va moldeando y se va poniendo más sedita, más. Y en eso puede formar que un dibujito, puede hacer una pailita, puede hacer un muñequito, una flor. ¿Por qué? Porque usted está formando. Ese playroom está haciendo lo que usted quiere hacer. ¿Qué quiere hacer de sus hijos, hermano? La pregunta es, ¿estoy formando a mis hijos? ¿Qué quiero hacer con ellos? ¿O qué quiero ver que ellos sean en el futuro? ¿O solo se ha visualizado, ay, que mi hijo estudie, vaya a la universidad? Pero en lo espiritual se ha olvidado completamente de lo que usted quiere de su hijo. ¿O qué quisiera ver en su hijo? Dios quiere, hermano, que como iglesia formemos a niños. Niños que sean formados en la palabra de Dios. Niños que estén cimentados en la palabra de Dios, hermano, para que cuando venga un viento fuerte, no los haga caer, sino que sean niños que están confiados en que Dios los va a ayudar. Niños que estén sabiendo y que conozcan bien que el Dios al que ellos sirven y que sus padres sirven es el único Dios verdadero que quiere que sus hijos se santifiquen. Pero eso depende de usted y de mí, hermano, que formemos a nuestros niños en la palabra de Dios. Levantémonos, hermano, parémonos en la brecha y formemos a nuestros hijos conforme a lo que Dios quiere. ¿Y sabe por qué Dios dejó eso? Porque ese es el anhelo de su corazón, que todo ser humano, que todo niño sea formado en su palabra, hermano. Y el pastor mismo leía esta porción de la Biblia de Mateo, que dice, dejad venir los niños a mí y no se los impidáis. Oiga bien, no se los impidáis. Y no es solamente literario, hermano, que a veces como padres impedimos que nuestros niños sirvan a Dios, sino que lo está hablando también en un ámbito secular, en un ámbito espiritual, perdón. Porque a veces los traemos aquí, pero espiritualmente, hermano, no estamos dejando que se acerquen a Dios. ¿Sabe por qué? Porque no les estamos inculcando la palabra de Dios. Pero Dios quiere que los dejemos venir a Él, porque de ellos es el reino de los cielos. Y si vemos, hermano, el Señor usa muchos ejemplos para decirnos a nosotros, tienen que actuar como niños. ¿Por qué? Porque el corazón de los niños está dispuesto a servir a Dios. Y si desde esa edad, hermano, nosotros se los inculcamos, cuando ya son jóvenes de 15, 16, 17, 18 años, ellos van a tener esa palabra impregnada en sus corazones. Pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo como padres? ¿Estoy trabajando la herencia que Dios me dio como se debe? ¿Estoy cumpliendo con la responsabilidad que Dios me dio de instruir a mi hijo en su camino? ¿Estoy cumpliendo con lo que Dios me está pidiendo? ¿Estoy enseñándole esa palabra para que ellos puedan vivir conforme a la palabra? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, hermano. Y si tal vez lo hacíamos y lo hemos dejado de lado, es momento que volvamos a hacerlo, hermano. Porque usted y yo estamos viviendo cosas difíciles, cosas peores van a ver él. Pero se van a mantener firmes aquellos que conozcan de la palabra de Dios. Póngase de pie, hermano, y vamos a darle gracias al Señor. Formemos a nuestros hijos en la palabra del Señor, hermano. Instruye al niño en su camino, dice el Señor, para que cuando fuere viejo no se apartará de él. Esa es nuestra meta, hermano, instruir a nuestros niños, formar niños en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que ellos puedan ser esos futuros predicadores evangelistas que han de hablar y ministrar la palabra de Dios. Padre eterno y buen Dios, en esta hora, Señor amado, le doy gracias, oh Rey de Gloria, por su palabra, Señor bendito. Esa palabra, Padre de la Gloria, que siempre trae un consejo a nuestra vida, Señor bendito. Le pido, Rey de Gloria, sea usted bendiciendo la vida de cada uno de mis hermanos. Que esa palabra, Padre, la pongamos por obra, Rey bendito. Amado Dios, asimismo, Señor de la Gloria, le pido, bendiga la vida de cada uno de nuestros niños, Señor amado. A cada uno de ellos, Padre de la Gloria, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor amado.
amado. Sea usted bendiciendo sus vidas, oh Rey de Gloria. Amado Dios eterno, yo le clamo, sea usted, Señor, haciéndolos, Padre de la Gloria, que ellos sientan ese deseo, ese anhelo de aprender cada día más de su palabra, oh Rey de Gloria. Ayúdelos a crecer, Señor amado, tanto en estatura como en conocimiento de su palabra, oh Rey de Gloria. Oh Señor amado, porque esa palabra trae bendición a nuestra vida, Señor amado. Oh, ayúdelos a atesorar su palabra, oh Rey de Gloria, a que ellos puedan ponerlos en práctica también, Señor amado. Ayúdenos a como padres, oh Rey bendito, a ser diligentes, Señor amado, para poder enseñar a nuestros hijos su palabra, oh Rey de Gloria, para que ellos puedan conocerle como usted es verdaderamente, Señor amado. Oh Rey de Gloria, bendiga a nuestra niñez, Señor amado, a nuestros jóvenes, oh Rey de Gloria. Usted es el único, Señor amado, que puede poner el querer como el hacer en su vida, oh Rey de Gloria. Y sobre todas las cosas, Señor, ponga ese deseo en nuestros corazones, oh Rey de Gloria, a que como padres, Señor amado, sepamos instruir a nuestros hijos, Padre de la Gloria, en su palabra. Oh bendito Dios, para que sean como esos hombres de la fe, Señor amado, que estuvieron dispuestos a servirle hasta el final, oh Rey de Gloria. Sea usted, Señor amado, moldeando, Padre, cada una de nuestras vidas, oh Rey de Gloria. Oh Señor amado, usted es el único que nos puede ayudar, oh Rey bendito. Oh Santo Dios de Israel, en sus manos estamos, Señor amado, para que usted sea dirigiéndonos, oh Rey de Gloria. Que su Santo Espíritu, Señor amado, nos dirija, Señor amado. Que su Espíritu nos guíe, Padre de la Gloria, a hacer su voluntad, Señor amado. Ayúdenos, oh Rey bendito, a no solo ser oidores olvidadizos, Señor amado, sino que pongamos atención a su palabra, oh Rey de Gloria. Oh bendito Señor, que la pongamos por obra en nuestra vida, Señor amado, para que podamos decir seguro, oh Rey de Gloria, mi casa y yo serviremos a Jehová, Señor bendito. Oh bendito Padre, ayúdenos, Señor amado. Necesitamos tanto de ti, amado Padre celestial. Necesitamos tanto de su presencia, Señor amado, para seguir adelante, oh Rey de Gloria. Gracias, Señor amado, porque usted ha hablado a mi vida, Señor amado. Gracias porque usted siempre tiene una palabra para nosotros, oh Rey de Gloria. A usted sea siempre toda la alabanza y toda la honra, oh Rey Señor. Bendito sea su nombre, poderoso Dios. Gracias, bendito Señor. Gracias, Padre de la Gloria. A usted sea siempre la honra, Señor amado, por los siglos de los siglos. Amén. Dios le bendiga, hermano.